Ya estamos listos. Corran cámara. Bienvenidos a otro episodio del Detective Bíblico. Y les voy a decir que no se dejen cachetear por la vida, ni por el diablo, sino que apéguense a Jesús y a su palabra y van a ver que van a estar firmes. A ver, ¿saben ustedes quién escribió la Biblia? Sabemos que Dios inspiró la Biblia y usó a seres humanos para escribir la Biblia. Pero ¿cuántos autores fueron? ¿Sabían que fueron más de 40 autores? Que la Biblia está compuesta por ricos, pobres, pescadores, reyes, músicos, guerreros. Está compuesta por una variedad de personas a través de cientos de años. Y aún así es un libro que concuerda y que nos guía y tiene un propósito. Entonces eso es algo increíble. Y vamos a ver aquí todos los libros que componen la Biblia. Porque la Biblia es como una colección de libros, es como una biblioteca. La primera división natural que podemos hacer en estos libros es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tienes la creación del mundo y cómo los seres humanos cayeron al pecado, y tienes las promesas de Dios, que va a venir Jesús, que va a venir a sanar esa relación entre los seres humanos y Dios. Es profetizado y después llega Jesús y eso se convierte en el Nuevo Testamento, en donde esas profecías y esas promesas se cumplen. Y pues la Biblia comienza con unos libros de historia, es decir, vamos a ver la historia de Dios y la creación de la nación de Israel. Entonces eso viene desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los libros de Moisés. Y después tienes a Josué, que lleva a Israel a establecerse en la tierra que Dios le había prometido a Abraham en el libro de Génesis. Y después continúa la historia con jueces, con Ruth, con Samuel, primera y segunda de Samuel, los libros de Reyes y de Crónicas. Y pues vemos la línea de reyes en Israel y cómo hay conflictos, cómo hay una división y separación, una guerra civil, se puede decir. Y también son exiliados, son capturados por enemigos. También tenemos los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Esos son libros de historia. Sí, que vemos toda la historia entre Dios y su pueblo y las promesas de la venida de Jesús. Y después de eso, pues hay libros de poesía y hay libros de profecía. Y esos libros pues se encuentran en esa cronología de historia que acabamos de ver. Entonces, a veces, por ejemplo, uno de los salmos fueron escritos por David. Y eso significa que en la cronología están por ahí de segunda de Samuel, que es donde vemos la historia de David. Entonces, no todo es una cronología, sino que hay ciertos libros de historia y luego los libros de profecía y de poesía se encuentran en esa cronología. De los libros de poesía tenemos a Job, tenemos a los Salmos y los Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y después están los profetas. Hay dos secciones aquí, que son los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores siendo Isaías, Jeremías y su libro Lamentaciones. Después Ezequiel, Daniel. Y después los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y todos están profetizando acerca de Israel, acerca de la venida de Jesús. Y después tenemos el Nuevo Testamento, que es probablemente la parte más familiar para muchos de ustedes, empezando con los evangelios, que es realmente las biografías, se puede decir, de Jesús. Y el libro de los Hechos, que narra pues el principio de la iglesia, una vez que Jesús asciende al cielo y deja su espíritu en la iglesia y cómo la iglesia va creciendo y expandiéndose. Empezamos básicamente igual que el Antiguo Testamento con libros de historia.
Pero después de esos libros de historia encontramos primero las cartas paulinas, es decir, de las cartas del apóstol Pablo. Romanos, la primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, que son cartas de Pablo a Timoteo, a Tito y a Filemón. Y pues cronológicamente hablando, tienes que ver que esas cartas fueron escritas en varias etapas que ves en el libro de los Hechos, que es donde ves Pablo haciendo sus misiones y viajando a diferentes partes para predicar el evangelio y estableciendo iglesias. Romanos es una carta a la iglesia que estaba en Roma, y igual con Corintios, Gálatas, eso es a todo lo que se refiere, ya sea a iglesias o a individuos que trabajaban con él, como Timoteo y Tito y Filemón. Y después están otras cartas, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, el libro de Judas, que no es el evangelio de Judas, eso es otra cosa, y el libro de Apocalipsis, que en este caso es el único libro de profecía y habla mucho de la segunda venida de Jesús. Y pues eso es como una introducción a la tabla de libros de la Biblia. Más adelante quizá lo vemos con más detenimiento. Y pues si aún no han abierto su Biblia y empezado a leer, les recomiendo que empiecen por alguno de los evangelios, realmente el evangelio de Juan, y si quieren empezar desde el Génesis también es válido. Estén atentos al siguiente episodio. Gracias.